días. ¿Se escucha el? ¿Ahora? Bueno, pues nada, hemos tenido un momento de oración, ¿no? Donde pues siempre entendemos que cuando nos ponemos delante de Dios, delante de su palabra, tenemos claro que necesitamos de la ayuda de lo que se nos ha hablado del Espíritu Santo, porque es un libro que el autor es el Espíritu Santo. Y para que podamos realmente comprender lo que aquí hay, lo que es por el Espíritu, no es por otra cosa. Nadie puede, su intelecto, lo que puede entender, no llega más allá de ser una persona pues un poco moral, ¿no? Y poco más, ¿eh? Pero realmente es el Espíritu Santo que trae a nuestra vida la luz que necesitamos, ¿no? Yo estos días, de verdad que pensando en la convención y buscando de Dios, ¿no? Y digo, Señor, pon una palabra en mi corazón, algo que puedo compartir. Y en todo, pues piensas en muchas cosas, ¿no? Piensas en tu experiencia que has tenido en tu caminar con el Espíritu Santo, piensas en muchas cosas que has podido vivir, ¿no? Y una de las cosas quizás, si podemos, que es imprescindible, porque la Biblia no habla de que había personas que podían haber experimentado muchas cosas, ver movimientos del Espíritu Santo, pero al final lo importante es que al final en nuestra propia vida haya una realidad. Y la Biblia no dice que al que no naciere de nuevo no puede ser que, no puede ni ver, ni entrar, ¿dónde? En el reino de los cielos. No puede. Y eso es un obstáculo que nadie se lo puede saltar, no podemos pasar, es una realidad. Y eso es una obra, sabemos claramente, del Espíritu Santo. Dice, porque son engendrados, dice los que son hijos de Dios, son engendrados que ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad ninguna de ningún hombre, sino de qué? De Dios. Es una obra, ¿no? De Dios que hace. Y la obra de nuevo nacimiento es una obra que a veces es difícil de explicar. No podemos comprenderla. Jesús decía, es como el Espíritu, ¿no? Dice, el viento, oyes, ¿no? Oyes su sonido, sientes el viento, pero ¿quién puede explicar el viento? ¿No? A veces, ¿cómo lo explicas? ¿No? Podemos ver cómo se mueve, cómo a veces levanta cosas, pero no podemos explicarlo, ¿no? Y cada uno seguramente que tiene su experiencia, ¿no? Yo me acuerdo en un momento dado en mi vida cómo empecé, y claro, todos necesitamos ser hablados por Dios, y Dios mueve estas cosas para que escuchar el Evangelio, para escuchar su palabra. Y en un momento dado, pues, yo también en mi vida, pues, empecé a escuchar el Evangelio, que para mí era algo nuevo, algo diferente, algo que, y en el principio, pues, era como un interés, estaba ahí, pero de repente, nunca me voy a olvidar el día. Yo, cuando empecé a escuchar el Evangelio, no entendía muy bien lo que se habla, porque soy búlgaro, hablaban en español, pero yo tenía mi Biblia. Y muchas veces cuando hablaban, pues, abría mi Biblia, los pasajes que compartían, y nunca me voy a olvidar un día, pues, en una reunión normal, pues, alguien compartió un pasaje de Lucas, donde dice que Jesús entró en una sinagoga, y ahí había un hombre con un espíritu inmundo, y dice que ahí se manifestó y dijo, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿No? A Jesús, ¿no? Le reconoció a Jesús y en este momento yo vivía una situación que estaba con un rechazo hacia todo lo que es de Dios. Yo lo único que veía es mi dolor, mis cosas, mis situaciones, mis tal y nada más. Y estaba con mi tal y en mi corazón lo que había un rechazo hacia Dios. Y cuando leí esa palabra en este momento, cuando la leí, ¿no? Lo único que pude sentir en ese momento como Dios me está diciendo, pero ¿por qué me rechazas si yo te amo? Y fue el momento cuando hoy en día lo entiendo, en aquella sin entender, pero hoy en día entiendo que esa es la obra del Espíritu Santo que me convenció de pecado. Porque en este momento yo pude ver, empecé a sentir que si yo soy capaz de rechazar a alguien que me amó de tal manera,
de repente aquello que era la cruz, que era pura locura, empezó a tener un sentido en mi vida tremenda, ¿no? Algo que yo ni comprendí y pude ver a qué no soy capaz, si soy capaz de rechazar a alguien que me ama de tal manera. Pude ver la miseria de mi corazón de una manera tremenda y lo único que podía hacer es mi corazón exclamar. Y hoy en día entiendo que eso no es algo es algo movido por el Espíritu Santo, porque la Biblia nos enseña claramente que nadie busca a Dios, nadie busca a Dios. Es algo que Dios mueve y hoy estamos aquí y bueno, y podemos tener ese momento pues tan especial. Yo lo que quería, algo que me trajo acerca de sabemos que la Biblia no habla acerca del Espíritu Santo, dice que Él intercede por nosotros, ¿sí? Y muchas veces yo personalmente muchas veces hablamos de esto, bueno, vamos a interceder, o vamos a estar intercediendo, ¿no? Y a veces yo pregunto, ¿no? A ver, antes que nada, ¿cuánto han tenido ese momento que el Espíritu Santo le ha convencido de pecado, que saben que han nacido de Dios? ¿Cuántos? ¿No? Bueno, una gran parte, pero también hay una gran parte que no han vivido eso. Pues también es un buen momento también para poder pues orar, ¿no? Interceder, porque yo un poco Dios lo que me estaba dando es eso, cómo Dios quiere completar, como el Espíritu Santo, como Dios siempre ha buscado en la Biblia, siempre ha buscado quién interceder, siempre ha buscado quién va a interceder, pero rara vez lo encuentra la persona que intercede. Y es interesante porque en la Biblia realmente interceder, la palabra siempre cuando sale tiene que ver con Jesús y tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿no? Y es algo que pude ver una vez más como el Señor de alguna manera nos prepara y quiere que seamos esas personas que realmente seamos intercesores, porque nos dice, por eso hay que tener una claridad, dice que el pueblo de Dios dice que somos un pueblo escogido por Dios, un real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero dice que somos un real sacerdocio. El sacerdote, una de las cosas era interceder por el pueblo. Y cómo es una obra del Espíritu Santo nuestro. Y en este tiempo el Espíritu Santo es el que intercede, es lo que no habla, es el que intercede aquí en la tierra. Porque nos dice que Jesús está en la diestra del Padre también, que intercediendo por nosotros, pero el Espíritu Santo es el que intercede, ¿no? El que intercede por nuestra vida aquí en la tierra, ¿no? Pero sabemos también que cómo opera el Espíritu Santo hoy en día, donde Él busca dice que nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Dios busca que, no, como continuamente vemos en la Biblia, como nos dice, entregad ¿qué? Vuestros cuerpos, ¿no? Que nuestra vida, todo lo que somos tiene que ser puesto delante de Dios, que podemos ser utilizados por el Espíritu Santo, que quiere hacer esa obra, ¿no? Y a veces para mí, yo personalmente, siempre cuando la palabra interceder siempre era como algo, bueno, pues como orar más intensamente, ¿no? Y sí, tiene que ver con orar intensamente y orar, pero en este momento que tú te pones en oración, porque realmente el interceder, tiene que ver que encontrarse con fin de conversar, es decir, que buscamos la presencia de Dios para conversar con Él, y dice, y luego rogar por otro. Eso es lo que tiene que ver con la intercesión, ¿no? Y vamos a ver un poco en Ezequiel. Jesús en su tiempo veía a las personas y las veía como ovejas sin pastor. Y decía, rogad al Padre, ¿no? Para que mande obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿no? Y los tiempos Jesús ahora pues vemos que la necesidad es la misma. Y ves cómo
de alguna manera es el deseo de Dios, ¿no? Buscando preparar personas que realmente tienen ese corazón. Un corazón pues, yo quiero ser un instrumento en la mano de Dios. Quiero que el Espíritu Santo obre en mi vida, ¿no? Y ese tiene que ser nuestro deseo, ¿no? Y aquí dije en Ezequiel 22, vemos, bueno, he buscado así lo que decía, que Dios siempre busca este tipo de persona. Y en 22, en 30. Y dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y dice, ¿y qué? Y no lo hallé, ¿no? Y no lo hallé. Vamos a ir en Isaías 59, y ahí vemos una profecía acerca de Jesús. De 59, 16. Dice, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese, ¿no? Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, ¿no? Y es una profecía acerca de Jesús. Y ahí vemos otra vez lo mismo, que no había quien, ¿no? Y sabemos claramente lo que, si podemos hablar de la intercesión, ¿no? De alguien, es alguien que vemos claramente en todas las personas que se identificaba, ¿eh? Se identificaba de una manera muy real con las personas que estaba intercediendo por ella, ¿eh? Y qué mejor ejemplo que Jesús mismo, que Él nos habla, si leemos, vamos a ir ahora en Isaías 53, que nos habla, es que es un cuadro tremendo de lo que es la crucifixión de Cristo, del sufrimiento de Cristo, pero como al final nos habla de que Él que intercedió por su pueblo, ¿no? Intercedió por su pueblo. Pero antes de eso no vemos cómo no habla de la cruz, sino habla de cómo Él se identificó con nosotros en la cruz. Porque ahí es donde realmente nosotros somos salvos, en la cruz. Ahí es donde comienza una vida nueva, en la cruz. No hay una vida nueva fuera de la cruz de Cristo. Ahí es el lugar realmente de unión, donde nosotros nos unimos ahí. La Biblia nos dice que Él vino a salvar y a buscar ¿qué? Lo que se había perdido. Pero ¿dónde vino a buscar y salvar lo que se había perdido? Sí, aquí en la tierra, vino aquí a identificarse, pero dice, llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Porque ahí es donde teníamos que estar, ¿dónde? ¿Quién? Tú y yo, en la cruz. Ese es el lugar que realmente merecen. Dice, maldito al que no cumpliese, no toda la ley. Pero Jesús hizo maldito por nosotros, que yendo en la cruz, dando su vida. Y ahí es donde nosotros en el mismo tiempo recibimos lo que es la muerte con Cristo, pero también recibimos ¿qué? La gracia, lo que es el perdón de Dios. Ahí en la cruz, ¿no? Ahí en este lugar, donde realmente Cristo vino a buscarnos. Ahí en la cruz es el lugar donde realmente es un lugar donde le pertenece a Cristo y a nosotros. Pero a Cristo fue ahí porque por su propia voluntad, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir ahí como voluntariamente. Nosotros tenemos que ir ahí realmente reconociendo la justicia de Dios, y ir en este lugar a encontrarnos con Cristo para poder ser uno con Él, poder tener esa vida nueva. Y aquí nos habla, dice que no había quien. Sabemos que Cristo es el único
que podía que identificarse con nosotros y que eras que sin pecado. El Hijo de Dios, el único que podía perdonar nuestros pecados, el único que podía interceder por nosotros. Isaías 53. Aquí vemos cómo el intercesor es Cristo en cómo se identificó. Dice desde 4 capítulos. Bueno, vamos a leer desde 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Lo que hablamos, nadie busca a Dios. Dice despreciado, desechado entre los hombres. En quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fuere menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días a la voluntad de Jehová, y será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y verá las iniquidades de ellos. Por tanto le daré parte de los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando, ¿qué? Dice, por los transgresores. Y ahí vemos cómo para que Jesús cumpliese ese momento de la Escritura, ¿no? Como al final vemos, dice, Padre, perdónanos porque no saben qué, no saben lo que hacen. Mira, la ignorancia nunca ha sido, no es un pecado perdonable, vamos, ser ignorante. Y nadie es salvo por ser ignorante. Nadie. Somos salvos por la sangre de Cristo, por el perdón, ¿no? Pero ahí vemos cómo Jesús oró. Y sabemos que por la transgresión de Cristo, si hoy podemos tener una salvación, es por eso, por la oración pura de Cristo, por lo que Él hizo por nosotros. Porque los hombres, por naturaleza, somos puros ignorantes porque no buscamos a Dios. No buscamos a Dios, no está en nosotros. Y aquí vemos cómo de alguna manera Él tuvo que pasar, identificarse con nosotros. Y de alguna manera yo quiero que esta mañana podemos entender, queremos ser personas que podemos ser esas personas, esos intercesores, ¿no? Que podemos ser esas herramientas en mano de Dios, donde el Espíritu Santo nos use. ¿Queremos ser? Pues tenemos que entender que el Espíritu Santo, la obra que va a hacer en nosotros, es llevarnos de alguna manera a vivir estas cosas. Va a identificarnos. Mira, en el mundo hay cosas como a veces vemos sufrimiento, ¿sí o no? Muchas cosas. Y la gente a veces, pues, uno te habla, no, pues lo están pasando mucha gente que tiene cáncer, mucha gente que tiene no sé qué, y lo pasan mal. Y a veces como que tú escuchas esas cosas, pero te quedas un poco como lejos de ellas, ¿no? Pero de repente te toca a ti y como que ya empiezas a identificarte, ¿sí o no? Yo creo que es un ejemplo que no entendemos, ¿no? A veces gente que están en las asociaciones, eso por ejemplo de cáncer o de tal, ¿por qué están ahí? Muchos de ellos están porque lo han pasado, tal, y de repente se ven identificados y están ahí colaborando, queriendo, ¿no? Pues estar en estas cosas, como asociaciones de todo tipo, ¿no? A veces
te identificas con esta cosa. Es difícil que nosotros podemos, Espíritu Santo quiere hacer una obra en nuestra vida de identificarnos, pero no como en el mundo humanamente, sino Él lo que hace es identificarnos con Cristo. Lo que hace una obra donde realmente nos hace que parezcamos a Cristo, ¿no? Dice, esa es la obra, que seamos más como Cristo. Él hace esta obra en nosotros. Él es el que produce estas cosas en nosotros, ¿no? Nos hace que seamos más como Cristo, para que podamos tener ese corazón, un corazón como Cristo fue. Vamos en Filipenses un momento, en capítulo 2. Una vez alguien contó una historia de que vino una mujer ahí en uno de los rastros que tenemos y dijo, bueno, a mí me gustaría venir a colaborar con vosotros, ¿no? Colaborar con vosotros y tal. Y bueno, le dijo, pero bueno, que eres cristiana, tal, no. Y bueno, y tal, empezó a hablar con él, pues, ¿por qué no quieres venir a colaborar con nosotros? Y la mujer dice, no, porque pues tengo depresiones. Y el psiquiatra le había dicho, pues, tú vete a un sitio, te viene bien que te vas a un sitio así, que hay personas, por decir algo, que están peor que tú, ¿no? Y ya como que te vas animando, ¿no? No estamos hablando de ese tipo de identificación, porque todos nos podemos identificar, ¿no? A veces en el tal no vemos y yo me puedo identificar con una persona que ha pasado lo mismo que yo en mi vida, ¿no? Pero estamos hablando del corazón de Jesús, que el Espíritu Santo lo que nos hace, nos identifica con Cristo, que nuestra vida empieza a identificar con Jesús, ¿no? Que empezamos a ser, dice que hace una obra para que seamos la imagen y la semejanza de ¿quién? De Cristo, ¿no? Del Hijo de Dios, ¿no? Y ahí es donde realmente nuestro corazón se empieza a formar, que podemos ser personas que seamos realmente intercesores, ¿no? Que podemos ser personas que podemos interceder, ¿no? Porque te digo, no estamos hablando de ese tipo de... Y aquí vemos a Jesús. Pablo aquí nos anima en capítulo 2 en Filipenses, y en versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también que en Cristo Jesús. Y aquí vemos otra vez, ¿no? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y les dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí vemos claramente otra vez cómo Jesús no es una intercesión, no, dice que no habla, dice, hay en vosotros ese mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, se hizo ¿qué? Se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo hasta la muerte y la muerte de cruz, ¿no? Y la cruz no es teórica. En el cristianismo dice, si morimos juntamente con Él, también dice que resucitamos juntamente con Él. Es una realidad, es algo, no es algo teórico, ni es algo es algo real, es algo donde tiene que pasar. Y en Lucas nos enseña, dice, que no tome su cruz, que cada día, nos dice cada día. Cada día el Espíritu Santo nos va a llevar
a ese lugar, a la cruz, donde realmente en la cruz tiene que morir todo lo que no le pertenece a Dios, todo lo que no le pertenece a Cristo. Y en nuestra vida hay tantas cosas que muchas veces me impiden ser lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida. Porque todavía hay muchas cosas que me gustan, todavía hay muchas cosas que deseas, muchas cosas que a veces tienes que ser liberado de ello. A mí me encanta cuando Pablo da su testimonio y Dios le dijo, te voy a liberar ¿de qué? De tu pueblo y de tu nación. Ser libre de tu pueblo y de tu nación. Eso, ser libre. Y a mí eso te habla de las costumbres, de tantas y tantas cosas que necesitamos que realmente, eso tiene que desaparecer. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que son puramente de tus raíces, ¿no? Que muchas veces le llamamos ¿qué? Bueno, ¿qué malo hay en esto? Hemos dicho hace un momento que queremos ser ¿qué? Intercesores, ¿sí o no? Pues hay cosas que Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Porque no todo glorifica a Dios. Pablo cuando decía todo me es lícito, no decía que todo es lícito. Lo que hablaba Pablo que dentro de lo lícito, es decir, de las cosas que no son pecado, ¿no? Porque a veces, claro, ¿cómo llamamos nosotros? Bueno, ¿qué malo hay en esto? Bueno, no es un pecado, es lícito, pero dentro de lo lícito, no todo ¿qué? No todo glorifica a Dios. Hay cosas que a veces, y tú lo sabes, que no glorifican a Dios, que son un impedimento para la obra de Dios. Y eso tiene que morir en la cruz. Y esa es una obra que va a ser Espíritu Santo en nuestro corazón, va a estar ahí obrando en nuestra vida. Va a estar, dice que hacer mucho más, decía apóstol Pablo en Efesios, dice que Él, dice por el poder que actúa en nosotros, hace mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y qué bien, porque si hacía lo que yo le pido o lo que yo entiendo, hace mucho más. Yo quiero vivir de esta manera. Yo no quiero cuando oro que Dios haga lo que yo oro. No, yo quiero que al final Dios haga lo que Él quiere hacer. Su voluntad, lo que es lo suyo. Porque quiero tener el corazón de Cristo. Dice, hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo va a obrar. Podemos verlo eso en la Biblia. Por eso digo, tenemos que tener una claridad de esto. Vamos a ver un poco unos versículos en Hebreos. También vamos rápido así, en Hebreos 4, en 14. Ver la figura de Jesús como intercesor. ¿Por qué? Por eso cómo se identificaba con nosotros, ¿no? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso dice, acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Aquí vemos cómo nos habla de Cristo, ¿no? Cómo se identificó, dice, porque no tenemos, que no se puede compadecer de nosotros, sino alguien que fue tentado en todo. Y nosotros a veces pensamos, bueno, Jesús era Dios, ¿no? Pero Jesús era 100% Dios y 100% ¿qué? Hombre. Pero al ser 100% también Dios, yo creo que sus tentaciones iban mucho más allá, ni siquiera de lo que nosotros podemos alcanzar. Porque a Jesús el diablo le dijo, si tienes hambre, di a esta piedra que se conviertan en pan, ¿y qué? Y se convertirán, ¿sí o no? Imagínate la tentación. Jesús tenía el poder de hacer que las piedras se conviertan en ¿qué? En pan. Yo no lo tengo. A mí el diablo no me viene con esas tentaciones. Pero estamos hablando de alguien que lo podía hacer ¿qué? Todo. Todo. Por eso aquí cuando nos dice que Él fue tentado en todo, Él fue tentado mucho más allá de lo que nosotros a veces ni siquiera podemos llegar a entender en nuestra vida. Por eso podemos acercarnos a Él confiadamente.
Yo no sé, nuestro corazón vamos a tener unos tiempos, de verdad, es el trono de qué? De la gracia, de la gracia. Es un trono donde realmente nadie va ahí por méritos, ¿eh? Es un trono que está ahí, es por gracia. Cristo hizo, la obra que nos acerca a Dios la hizo Cristo en la cruz. Él dijo, consumado es. Más adelante, en 5. En 7. Dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de muerte, y fue huido a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió que obediencia, y viendo sido perfeccionado, viera ser autor de la eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y aquí vemos, ¿no? Ese era el corazón de Cristo, ¿no? Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En 7, en Hebreos, en 7. Vamos a leer desde 22. Es bueno cuando leeros esos capítulos para... Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Vemos que vemos que el intercesor tiene que ser alguien que se identifica, que se identifica. Y esa es yo te digo, y en la obra del Espíritu Santo en nosotros, vamos a ir ahora en Romanos, en 8. Mira, hay algo que nunca se nos tiene que... A veces yo leo, por ejemplo, el libro de Corintios, ¿no? Y ves un libro, dice que eran personas que disfrutaban de muchos dones del Espíritu Santo, ¿no? Eran personas, en el mismo tiempo, eran personas que, pues, tenían bastante problema en la iglesia, ¿no? Y a mí se me hace hasta extraña, ¿no? Pablo, una de las cosas que le pregunta, ¿no? Varias veces, yo creo que son 2 veces que le pregunta en el libro de Corintios, los Corintios dice, ¿no sabéis que sois qué? Templo del Espíritu Santo. Y eso es una pregunta que yo creo que como cristianos siempre tenemos que tener, yo soy templo del Espíritu Santo, ¿no? Alguien que había visto, ¿no? Que habían experimentado tantas cosas y que Pablo le diga, pero ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿No? ¿Por qué era? Porque muchas veces su vida no reflejaba lo que realmente, ¿no? ¿No sabéis? Y es una pregunta que yo necesito que realmente hacérmela en mi vida. Dice, tengo que vivir mi vida, digo, yo soy templo del Espíritu Santo. Como decía Pascual antes, más cerca de eso, ¿no? Espíritu Santo está en nosotros. Es decir que voy para allá, Espíritu Santo está conmigo, voy para allá, Espíritu Santo está conmigo. Y Pablo ahí le pone, dice, si uno va con una ramera, dice, pero ¿qué estáis haciendo? ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿No? Tenemos que vivir nuestra vida así y saber que, dice, no entristezcáis, Espíritu Santo, es una persona. ¿Cómo te sientes tú si caminas con alguien que continuamente te entristece? ¿No? ¿Y por qué te entristece? ¿No? Porque busca lo suyo. Por eso yo digo, una de las cosas que donde nos va a llevar siempre el Espíritu Santo es que en nosotros muera todo ese egoísmo que hay muchas veces en nuestra vida. Muchas veces pecamos, el pecado que cometemos, los pecados que cometemos son por puro egoísmo. Porque cuando tú pecas piensas en el placer, no piensas en otra cosa. ¿Y eso qué es?
Eso es egoísmo, puro egoísmo. No piensas ni en la consecuencia, ni piensas en otras cosas, ¿no? David, ¿por qué censó David al pueblo? Y Dios, hablando de uno aparentemente para nosotros, que es un pecado menos grave, ¿no? Censó al pueblo. ¿Por qué lo censó? Porque era un placer que él se quería hacer a sí mismo, de verse, ¿no? Pero no pensó en la consecuencia, lo que puede traer, que al final eso que trajo, una tal en el pueblo. Y al final el pecado es puro egoísmo y es lo que realmente quiere hacer el Espíritu Santo en nuestra vida, llevarnos a identificarnos con Cristo, a tener un corazón como de Cristo. Aquí lo vemos como nos habla en 26, en 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuáles son la intención del Espíritu, porque conforme la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y tenemos que entender que esa es la obra del Espíritu Santo, conforme la voluntad de Dios intercede por nosotros. Vamos a leer de verdad que capítulo 8, pero no tenemos tiempo, puede uno leerlo. Pero vamos a leer en 15, 16 y 17, o 16. El Espíritu, pero ahí en capítulo 8 y versículo 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿no? Y aquí vemos cómo esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, es identificarnos con Cristo, es vivir en esta manera. Jesús mismo decía, si permanecéis en mí y en mi palabra, ¿qué? Dice, podéis dar fruto, ¿sí o no? Y fuera de mí, ¿qué decía? Nada podéis hacer. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Vamos a ir en Juan 15. Mira, te puedes poner y estudiar y ver Moisés. Dice que intercedía por el pueblo, ¿sí o no? ¿No? Y cómo miras la vida de Moisés, ¿cómo era la vida de Moisés? ¿Se identificaba con el pueblo o no? En Hebreos no habla, dice que él, siendo hijo dice que prefirió. Prefirió. ¿Quién le dijo que tenía que preferir esto, no? Yo sé que el Espíritu Santo habla en nuestra vida y te habla y te dice, ¿quieres ser como Jesús? ¿No? Dice que él prefirió. Dice ser antes que atribulado con el pueblo de Dios, no vivir en las tribulaciones de Cristo, no experimentar estas cosas, que vivir en el palacio y disfrutar de los pecados, de los deleites temporales del pecado, ¿no? Él prefirió. Y lo vemos, que él mismo cuando rogaba por el pueblo, se ponía él mismo como ese sacrificio, decía, quítame a mí, ¿no? Se ponía, dice, quítame, no, rogando por el pueblo, dice, pero ¿por qué? Dice, Pablo mismo lo vemos rogando por el pueblo de Israel, que decía, yo prefiero ser antes que anatema, y quería que el pueblo vemos a alguien que se identificaba, y sabemos que Dios no acepta eso, ¿no? Pero era ese corazón de Dios que Espíritu Santo había obrado en estas personas. Puedes verlo en todos, podemos pasar por la Biblia y ves Isaías, lees el capítulo 26, dice que tuvo que estar 3 años, dice, desnudo y descalzo, ¿no? 3 años, desnudo y descalzo. Tuvo que, para dar una profecía de lo que Dios quería hacer. Lees Oseas, creo que era, que tuvo que casarse con una
prostituta, para que pueda el pueblo, para identificarse, que pueda entender de que cómo Dios les ama, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, pasar por todo lo profeta. Ezequiel dice que Dios no le permitió ni siquiera ver su mujer en el hecho de su muerte, y era, dice, la niña, dice, de sus ojos. Y Dios te dijo, no vas a... ¿no? A Jeremías ni siquiera le dejó casarse. Y a veces son cosas que... Pero realmente en mi corazón entiendo a dónde me lleva el Espíritu Santo, ¿no? Estoy realmente dispuesto muchas veces en mi corazón, ¿no? Y en el Juan 15, dice en 7, y aquí, claro, yo veo esas palabras y a veces la leemos y dices, uf. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, ¿qué dice? Todo lo que queréis, y os será, ¿qué? Será hecho. Claro, yo muchas veces leo eso y la realidad que vives muchas veces, tú todo lo que pides lo recibes. Yo pido a Dios muchas veces y recibes cosas y es un regalo de la gracia de Dios y dice, Señor, gracias, ¿no? Lo he recibido. Pero aquí me dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, ¿qué dice? Todo lo que queráis. Y os será, ¿qué? Hecho. Aquí vemos una oración con autoridad, una oración que tiene eficacia. Pero aquí hay una obra de Dios en el corazón. Porque, claro, yo pregunto aquí, los que hemos levantado antes la mano, ¿permanecemos en Cristo? Y todos decimos, pues sí, permanezco en Cristo. Vamos a ir en Primera de Juan, en 2. A veces yo creo que en nuestro caminar como cristianos somos como el ciego. ¿Os acordáis el ciego que Jesús le tocó? Y dice que veía, pero Jesús se le acercó y dice y le preguntó, ¿cómo ves? ¿No? Dice, y él ¿qué decía? Dice, veo, pero veo los hombres como ¿qué? Como árboles. Y Jesús lo tocó y dice, ahora sí que veo bien y claramente. Y a veces yo creo que nuestra vida cristiana pasa por muchos momentos así, donde a veces está la obra del Espíritu Santo, donde sí veo. Porque este hombre, cuando Jesús lo tocó por primera vez, era ciego. Él era ciego antes, pero Jesús cuando lo tocó por primera vez, ya no podemos hablar que era ciego, ¿sí o no? Porque no era una persona ciega, porque ya veía algo, ¿no? Alguien que ve algo. Yo ayer me partí con Fernando, dice que, no veía, me dice, me fui al médico, dice, por gafa, dice, algo me pasa con la vista que no veo, y dice, no es que tienes problema con la vista, es que ves más de la cuenta. Digo, eso no lo había escuchado yo en mi vida, pero se ve que por los ojos pues tiene reflejos de ver tal, y eso es lo que le hace cansar, ¿no? Lo he explicado el médico, pero yo, bueno, es una broma. Pero lo que, esa persona, no podemos hablar de un ciego, porque era alguien que veía, pero Jesús le preguntó, ¿cómo ves? Y nosotros muchas veces no tenemos que ser sinceros delante de Dios, ser personas que cuando Jesús nos pregunta, ¿cómo ves? Pues yo tengo que ser sincero. Y hay cosas, yo sé que en mi caminar yo no soy el mismo que cuando creía en Jesús, ni cuando llevaba 2 años en Cristo, ni cuando 5, ni cuando 15, ¿no? Dios hace una obra. Pero hay cosas, y yo necesito, y tenemos que rogar a Dios que Dios nos abre, que podemos realmente comprender, porque hay cosas que yo la veo. Yo sé que una persona ahora mismo, los que no han levantado, que no están en Cristo, hoy se mueren y se van, ¿dónde? Al infierno. Yo esa verdad la sé. Dios me ha abierto los ojos para esta verdad. Pero ¿tú crees que la veo realmente con la claridad que la tengo que ver?
Yo creo que Dios ahí uno puede revelar cosas mucho más allá de lo que a veces, porque cuando realmente Dios te hace, ahora ya es algo que te empuja, es algo que te cambia, es algo que te transforma. Y a veces en nuestra vida como cristianos yo creo que pasamos por muchas etapas así, donde hay muchas verdades que están ahí que sí la vemos, pero no con la claridad que la tenemos que ver. Y aquí ¿dónde estábamos? En la primera de Juan, aquí vamos a leer, de que hablamos de que Jesús decía, el que permanece en mí, ¿no? En mi palabra dice todo lo que pedís. Pero ahora aquí vemos el apóstol Juan, nos dice en su primera carta, en capítulo 2, y en versículo 6, ahora sí que nos dice que el que dice, ¿no? Al que dice, ¿no? A mí me gusta cuando los apóstoles muchas veces hablaban de esto y dice, al que dice tener fe, al que dice esto, al que dice lo otro, porque por decir, podemos decir muchas cosas. Dice, el que dice permanecer en él, ¿qué dice? También, debe andar como él anduvo. Yo cuando veo eso digo, mi permanecer en Cristo muchas veces está muy lejos, muy lejos. Pero sé que pero tengo una realidad y una total que es lo que el Espíritu Santo ha venido a hacer en mí, es identificarme cada vez más con Cristo, con su palabra. Hacer esa es una obra, que yo sé que es, pero, y a veces no entendemos cómo, ya te digo, nosotros estamos ahí y nuestro corazón tiene que estar, y dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros, conforme a la voluntad de Dios, y hace una obra en nosotros. Qué bueno es que puedes muchas veces ver para atrás y es una fuerza que te da ver la obra de Dios en tu vida, ¿no? A veces situaciones, cosas y cómo el Espíritu Santo te ha consolado, cómo bueno, podemos hablar muchas cosas, ¿no? Pero es la obra de Cristo en nuestros corazones, es como Cristo lo hace, ¿no? ¿Os acordáis de Job? Job es una situación, es un libro que, qué difícil es comprender ese libro, ¿sí o no? No lo comprendemos, es tremendo, ¿no? Ahí ves, ¿no? De repente ves en el principio, nos relata una conversación que ocurre ¿dónde? En el cielo, una conversación de Dios con el Satanás, ahí, y de repente te empiezan a ocurrir cosas ¿dónde? En la tierra, en la vida de Job empiezan a ocurrir cosas, y él que como muchas veces lo mejor nosotros vivimos, y pasan cosas y no entiendes, dice que enseguida, si tú ves, después de que Dios te dijo esa cosa, enseguida dice que se acercaron los tres amigos ahí, ¿para qué? Para consolarle, ¿no? Dice en capítulo 2 que se acercaron para consolarle, pero en la mitad del libro vemos que dice Job, dice, sois consoladores, dice, molestos, me sois. Es que al final, a vez de consolarle, le estaban ¿qué? Ahí vemos lo que quieren hacer la obra del consolador, pero no funcionaba. Pero al final, ¿quién le consoló? Le consoló Dios. Pero es interesante, vamos a ver en capítulo, por eso yo quiero que Dios quiere llevarnos a estos puntos, quiere llevarnos, hay algo que en el corazón de Job, vamos a ver, sabemos que en capítulo 42, Job es cuando comprende, cuando se pone delante de Dios en arrepentimiento, ¿no? Y 42 dice, respondiendo Job a Jehová y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dice, ¿quién es el que escurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía.
Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú, ¿qué? Me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice, por tanto me aborrezco. Ahí vemos cómo él aborrecía todo lo que antes había dicho, lo que sus argumentos, sus cosas. Dice, me aborrezco. Dice, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿No? Vemos ese arrepentimiento como ese momento, y podemos ver aquí como que parece que ya estaba en ese camino de qué, de consuelo, ya estaba en ese camino pero yo es algo que me llamó atención, y dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, dice, dijo a Elifaz, temanita, mira, se encendió contra ti tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí, que lo recto de mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneos, y id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job, dice, orará, ¿qué dice? Orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé, pero no para no trataros aferozamente, por cuanto no habéis hablado lo recto de mi siervo Job. Y aquí vemos cómo de repente Job estaba de repente en una situación de ¿qué? De autoridad. ¿Sí o no? De autoridad. Como Dios dice, y dice, y él orará por vosotros, porque a él que atenderé. Pero ese identificarse con Cristo, ¿cómo lo vivió Job? Lo vemos ahí, es tremendo. Y dice, y fueron pues Elías, Termita, Baat, bueno, y en 10, perdonadme, pero los nombres me matan. Y en 10 dice, y quitó Jehová, a mí eso es lo que me impactó cuando le dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Mira, hay algo, es como que un cristiano siempre se queda como, hay algo que siempre te pesa en el corazón si no cumples con, es que al final, ¿para qué estamos en este mundo? ¿No? Si no es para eso, si no es para que Dios nos lleve a estos momentos donde podemos ser personas, dice, y le quitó la aflicción. Yo creo que es una aflicción que iba mucho más allá de lo que, es la aflicción que realmente uno, es que al final dices, yo quiero dar fruto para Dios, ¿no? Dice, y le quitó la aflicción. Vamos a terminar con unas palabras de Jesús en Juan, capítulo 12. Sabemos que Jesús, cuando se le presentó a su discípulo, dijo, recibid el Espíritu Santo, y dijo, así como el Padre me envió a mí, que yo os envío. Así como el Padre me envió a mí, yo os envío. El cristiano tiene que sentirse que en este mundo es como enviado por Dios, con un propósito, con un plan. Y en capítulo 12, en Juan, porque lo vemos ese principio aquí, en eso lo que Jesús hablaba. Aquí nos empieza a decir que había ciertos griegos en 12:20, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, ¿no? Eran personas pues griegas que no sé si estaban judizados o eran judíos que vivían en Grecia, no tengo ni idea. Pero bueno, que si iban ahí, se juntaban cuando era la fiesta ahí en Jerusalén, iban para allá. Y estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, quisiéramos ver a Jesús, ¿no? Era una persona que se le acercaron a uno de sus discípulos, que aquí nos dice que era Felipe, y le dijeron, y le rogaron, queremos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se fueron y se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le responde. Yo para que nos ponemos, imagínate la situación, ¿no? Jesús vienen ellos ¿no? Primero vienen a uno, después el otro va al otro, y los dos van y le dicen a Jesús, mira, aquí hay unas personas que quieren conocerte, te quieren conocer. Y ahora la respuesta de Jesús, que si no estamos tal, parece que
que le responde otra cosa, ¿no? Pero Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y ¿qué? Y muere, queda solo. Pero si muere lleva muchos frutos. Ahora dice, al que ama su vida, la perderá. Y al que aborrece su vida, dice en este mundo, para la vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué? Le honrará. Ahora, acordado lo que hablamos, la mies es que mucha. Y los obreros, poco, ¿no? Yo no sé, pero hoy se acerca alguien y te dice, pues a mí me gustaría conocer a Jesús, ¿no? Yo no quiero verme como, y aquí vemos Jesús, ¿vale? Es como la respuesta de Jesús, que la gente me quiere conocer ya, yo me voy, ¿no? Es lo que le decía, y le decía claramente, mira, si yo no doy mi vida, el grano de trigo, si no muere, ¿queda qué? Solo, pero si muere, da ¿qué? Mucho fruto, y nosotros somos fruto de Cristo, somos fruto de su aflicción, ¿eh? Pero después también Jesús, ¿qué decía? Al que me quiere servir, ¿qué? Sígame. Y donde yo estuviera también estará, ¿qué? Mi servidor. De alguna manera, ¿qué nos está diciendo? ¿No? La gente quiere conocerme, ¿cómo hacemos? ¿No? Te vienen ahora y te dicen, mira, quiero conocer a Jesús. Ah, pues sí, pues ven y te vas al hermano de al lado y dices, mira que esta persona quiere conocer a Jesús. Ah, sí, pues, bueno, ¿qué hacemos? Pues, venga, vamos a pastor. Mira, pastor, que quiere conocer a Jesús. En nuestra vida, lo que Cristo quiere hacer, que podemos ser esas personas, que podemos testificar de Cristo, podemos ser esa persona que podemos interceder por, pero Jesús aquí nos enseña el camino. Dice, vosotros yo ejemplo os he dejado ¿para qué? Para que sigáis mi pisada, ¿no? Para que sigáis mi pisada, ¿no? Y ese es mi ánimo. Yo sé que, ya te digo, yo muchas veces tengo que ser sincero y te ves y dices, Señor, pero sé que también Espíritu Santo, digo que muchas veces yo veo en mi cabeza, somos como el ciego, en muchas cosas. Hay cosas que la veo y digo, ¿no? Como hay tantas cosas en la cosa de Dios que la ves y dices, tremenda, que la disfrutas, ¿no? Porque la estás casi, pero digo, yo necesito que el Espíritu Santo que siga identificándome con Cristo, ¿no? Yo no quiero vivir mi vida cristiana simplemente, no sé, es como que a veces parece que no mueve más lo humano, ¿cómo decirlo? Que me toca de repente lo que hablábamos antes, te toca algo, lo mismo que padece el otro, y parece que ahí es cuando me conmuevo o me muevo. No, yo quiero moverme porque el Espíritu Santo hace mi corazón como de Cristo y me mueve a interceder, a hablar, a orar, a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero muchas veces en mi vida veo que eso parece que no va conmigo, pero si el Espíritu Santo mora en mí, ¿no? Hacer esa obra, ¿no? Y vemos claramente que si hoy hay un intercesor por ¿quién es? Es el Espíritu Santo, pero Él habita ¿dónde? En nosotros. Y Dios sigue buscando a estos hombres que están dispuestos a hacer esos vasos de barro, que realmente se dejan que Dios nos prepare para su obra. Amén. Amén. Más deseo es ser limpio, Señor, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí,
preciosa sangre, límpiame, Señor, y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre, que por mí derramaste en la cruz. Deseo beber de tu agua y deseo comer de tu pan, pero lo que más deseo es ser limpio, Señor, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí. Señor, límpiame y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre. Límpiame, Señor, y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre, que por mí derramaste en la cruz, que por mí derramaste en la cruz.